Muchísimas gracias, Darío, por venir y conectarte con nosotros y hacernos un pequeño show. No va a durar mucho, 1 hora aproximadamente. Y nada, pues ahora, adelante. Ok, bueno, primero, sinceramente, lo hago porque es un placer para mí estar con vosotros, porque ahora mismo la situación es un poquito extraña, ¿no? La gente viene a cuentagotas, pero después vienen aquí y se quieren tirar mucho tiempo, pues eso, conversando y contando sus cosas y tal, después estamos con los cursos, nos lo obligan a cerrar muy pronto, y al final, montar esto, que parece una tontería, pues es algo que te lleva trabajo, pero si no fuerais vosotros, para otros no lo hubiera hecho. También os digo que está todo un poquito improvisado, porque tú piensas que yo tengo aquí la tienda montada, las cosas, y digo, voy a ver qué les puedo enseñar, que no sé, pues la mayoría de las cosas me imagino que las habréis visto, pero un poco por recordar, un poco, he cogido aquí unas cuantas cosas que os quería enseñar, y espero que alguna os guste. Y si no, pues pasamos un rato y ya está, tampoco espero más. ¿Qué os puedo decir? Mira, os puedo enseñar un juego que es de cartas, y es un juego clásico, pero como es exclusivo nuestro, pues os lo enseño, yo creo que se verá bien porque os lo voy a enseñar, mira. El juego se llama Among Us. ¿Sabéis el juego? ¿Conocéis el juego del Among Us? Sí, sí. El del móvil, juego del móvil, ¿vale? Voy a ver si lo veis bien aquí. A ver, ¿se ven bien, no? Sí. Vale, perfecto. Estos son los personajes, ¿vale? Estos son los personajes del Among Us. Y en el juego aparece un cadáver. Lo voy a dejar aquí, el cadáver. No se verá muy bien, pero bueno, yo creo que sí. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a poner las cartas de mi izquierda a mi derecha y voy a contar también de mi izquierda a mi derecha. Y lo digo antes de que elijáis, ¿vale? Voy a ponerlas de izquierda a derecha y voy a contar de izquierda a derecha también, ¿vale? Y ahora la pregunta es, alguien que me diga si prefiere las cartas pares o las cartas impares. Pares o impares, que me da igual, ¿eh? Pares. ¿Pares? Mira. ¿Me escuchas a mí, Darío? ¿Eh? Que si me escuchas. Sí. Vale, pues pares. Pares, vale. Pues fíjate, he dicho que las iba a poner de aquí a aquí, ¿eh? Mira, ¿eh? Como acabo de decir, ¿eh? ¿Correcto? Y voy a separar las que me habéis dicho, que es las pares. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? He dicho que de izquierda a derecha iba a poner y de izquierda a derecha iba a contar. Y estas las descartamos, las pares. Ahora, mira, lo enseño así para que lo veáis. Hay uno amarillo, uno azul y uno negro, ¿vale? Que me diga alguien el menos sospechoso del cadáver, ¿vale? El menos sospechoso lo voy a quitar. ¿Cuál quitamos? ¿El negro, el azul o el amarillo? El negro. ¿Este fuera? Sí. Vale, fuera. Todo esto fuera, ¿eh? Y ahora quedará uno que es sospechoso y otro que no lo es. ¿Cuál quitamos? El amarillo. ¿Quitamos el amarillo? Sí. Seguro, ¿Puedo ¿eh? cambiar? Puedes cambiar. No, el amarillo. Quitamos el amarillo. Vale, estas cartas, bueno, quiero enseñaros una cosa. Estas cartas están fabricadas, mira qué bonitas son, a ver, les voy a enseñar. ¿Vale? Están fabricadas en Bicycle, ¿vale? Están Bicycle. Bueno. Y tú has elegido el azul. ¿Sí o no? Tengo aquí el cadáver y hay que ver si justamente el azul es el asesino. Eso es el juego. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que está bonito, la gente se lo está llevando mucho, ¿vale? Está bonito, lo llevas en una carterita y es un juego actual, sobre todo para la gente así más joven y tal, que está jugando al juego y esto pues le llama mucho la atención. Nosotros lo tenemos aquí en la tienda con esta carátula, no sé si se ve bien, ¿vale? Ajá. ¿Y qué pasa? Pues que la gente lo ve, oye, el juego, se lo hago y se lo lleva, se lo hago y se lo lleva, porque es un juego que es bastante fácil de hacer. Esto, a mí no me cuesta nada explicaros cómo va, tiene varias cosas chulas y me gustaría, es que es importante que vierais la calidad que tiene, pero bueno, no sé si se verá bien, ¿vale?
Bueno, te explico. No sé, es un juego clásico, no es que hayamos inventado aquí nada, ¿vale? Pero tiene varias cosas chulas. Primera, no se puede hacer a la misma persona dos veces, eso me imagino que lo sabéis. Esto... Hay que ensayar antes de hacerlo. ¿Por qué he hecho algo mal? No. Ah, vale. No, que estabas diciendo las normas básicas de la magia. No, digo, no, este juego no se puede hacer, no es el juego del siglo, pero como lo tengo aquí en la tienda y la gente lo ve y la gente se lo lleva, pues oye, los magos le está gustando, ¿no? ¿Lo vas diciendo precios, hermoso? Eso, precio venta público son 20 euros uno. Es que lo pone en la web, cuando hay más cantidad, hay gente que se lleva 2, se lleva 3 y le sale un poco más barato. Para vosotros hay un 50% de incremento. Claro. Muchas gracias. Ya se había gustado, ya se había gustado. Que son dos. Exactamente. Mira, quería enseñaros esto, no voy a hacer el juego, ¿vale? Solo voy a enseñar esto. Son botellas multiplicación de fabricantes distintos, ¿vale? A lo mejor en pantalla no se ve la diferencia, pero es para que lo veáis, ¿vale? Estas son de Tora, pero para mí son de las mejores, están muy bien hechas, ¿vale? Bueno, lo que he hecho es esto, aparece la botella, ¿vale? ¿Cómo se ve en pantalla? ¿Se ve bonita? Se ve la hostia. Se ve la hostia, sí. Vale, pues eso, botella, ¿eh? Y aparece la botella, bien. Bueno, este es un set de 9 botellas, ¿vale? Aunque aquí se enseñe cómo va, no pasa nada, pero estas botellas, el set de 9, no, perdón, set de 8, son 8, están, te lo digo de memoria, en torno a los 300 euros, ¿vale? Lleva un tubo muy rígido y están, para mí son perfectas. Otro fabricante ha sacado unas que son bastante más económicas, que a la vista a lo mejor son parecidas, no son tan buenas, pero creo que por el precio que tienen, que están en 100 y algo, set de 6, y después tiene un complemento de 3 más, que se pueden hacer 9, pero con un set de 6, que es un poco lo mismo, ¿no? ¿Vale? Para que lo veáis. ¿Vale? Esta sería una, pues aparecería la otra, ¿vale? Y después, bueno, aparecería la tercera, ¿no? Tres en cada bote. Bueno, también. Bueno, es que espérate un momento y te saco la tercera de la otra para que la veas. Espera. Pues está muy buena, tío. Esas casi no se notan nada. Claro, te he dicho, estas van muy ajustadas. Es mejor Tora, está claro. Hombre, vale más dinero. 300 a 150. Estas están, te lo he dicho de memoria, unas 280 o 290, por ahí andan, no lo sé. Las de Tora, ¿no? Estas valen 140, van 6. Vale. ¿Vale? Van 6, espera. Con 75 euros más las conviertes en 9. Ya. ¿Vale? Pero esto es un set de 6 con los tubos, el tubo doradito que he enseñado, ¿no es este? Sí. Y estas van, pues 3 botellas, pero sin tubos, Ya. porque es el complemento a esto, ¿vale? Ya está, eso es. Os quiero enseñar esto. ¿Lo conocéis esto? ¿No? Vale, fíjate que viene plegado. Esta es la típica cuchilla a través del brazo, fabricada en cartón. Conseguimos que sea barata y además que se pueda hacer con los niños, porque es cartón, ¿vale? Que ocupe poco y que parezca que no es cartón. ¿Qué te parece? Esto vale 25 euros. Y mira cómo queda montada. Espérate, que te voy a enseñar. Mira cómo queda montada. ¿Eh? La verdad es que no mola. Escúchame, te la estoy enseñando por los dos lados, ¿eh? Y luego las despliegas, las recoges y luego las vuelves a plegar. Mira. ¿Vale? A ver. Está claro que esto tiene ángulos. Voy a intentar hacerlo
sin que se vea mucho, ¿no? Es decir, por aquí se metería la mano, ¿vale? Está claro, hasta aquí, hasta el fondo, pero de lado sería algo así. A ver si lo puedo hacer. No sé si se verá algo que no se debe, pero bueno. A mí lo que me gusta del juego este es lo siguiente, ¿vale? Y es que metes la mano, a ver si sale bien, y coges una cuchilla de cartón, la pones ahí, coges la cuchilla de cartón, la pones ahí, y entonces la haces. Chas. A ver, así, para que no se vea. Bueno, chas. Está bonito. ¿Vale? ¿Lo ves? ¿Así? Vale. Vuelves a cerrar. Chas y chas. Sacas la mano, así, ¿vale? Y lo bueno es que la enseñas por detrás, que está cerrado. Está bien, ¿eh? Para ser de cartón no me digas que no está bonita. Mírala. Sí, sí. Está bien decorada, ¿eh? Sí, está bonito, sí. Bueno, por 25 euros un juego, es el clásico, el que se hacía en madera antes, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pero bueno, pues eso. Lo digo porque esto... ¿Puedes doblar? ¿Cómo? Un momento, a ver cómo se queda. ¿Cómo? Doblarla, guardarla. Joder, pero la tienes aquí. La tuya, la tuya. A ver. Es muy complicado doblarla. No. Esto va como una caja. Mira. Se puede doblar bien y bien, ¿no? Claro, míralo. Desmontas ahí las... Ah, ya está, lo hago si fuera, vale. Vale, míralo. A ver así. A ver, hay que ver cómo va, pero no me acuerdo ahora. Ya está, ya está. Se pliega así, es que, a ver. No, ahí y así. Ya está, míralo. Así, bueno, y aún irá más plegada. Pero bueno, porque si cabe aquí, pero bueno, míralo. Sí, está muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vale? Esto es gracioso que se puede hacer a niños. Está muy bien. Claro, porque es que dices, tengo aquí unas cuchillas. Son cuchillas, pero nadie se va a asustar por esto. A ver. Bueno, a ver, yo te voy a explicar. Este material no es fácil de conseguir y yo lo he adquirido 2 veces. Es decir, cuando las traje la primera vez, no me acuerdo las que teníamos, 6, 7, y la gente le gustó mucho y volví a traer y bueno, y tengo ahora unas cuantas, pero que porque sé que gustaron, porque es un precio muy adecuado para hacer un efecto que es de siempre y que con madera es exactamente lo mismo, el efecto quiero decir. Me gustó. ¿Vale? Genial. A los nanos, mira, aquí no os voy a asustar. Lo enseño y ya está. ¡Ya! Hostia, a tomar por saco. Bueno, sabéis que es la serpiente de 2 metros, ¿no? Es para que veáis que es 2 metros, que puede adivinar una carta, Sí, yo la utilizo con la carta. ¿vale? Y bueno, pues eso, que es una serpiente guay, ¿vale? Ya está. De tela, esto es tela, ¿eh? Sí, sí. Yo la tengo de 5 o 6 años. ¿Cómo? Que yo la tengo hace 7 años y todavía la sigo utilizando. Pues no está claro que te dure tanto, ¿eh? Se te va a morir. Porque la alimento muy bien. A ver, una chorradita que tengo por aquí, a ver. Precio. A ver, Precio. Darío, precio. 22, ¿no? O- sí, 22, creo que Botellas vale. de fuera, 20 euros. 2,95. La serpiente 20. A ver, ¿esto qué es? Un pañuelo. Pañuelo, perfecto, ¿vale? Fíjate bien, hacemos así, hacemos pam, 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 pam. Aquí sentado no sé cómo saldrá, pero pam, 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 pam. ¿Está claro? Y intentamos hacer desaparecer el pañuelo. Mira, que salen los alumnos. Bueno, no hacemos desaparecer el pañuelo. Mira lo que aparece, mira. ¿Eh? Qué tontería. ¿Qué te parece, Borja? Borja, ven para acá. Saluda a la gente que están aquí mirándote. Este es un alumno. Este es un alumno de los que no aprenderá en la vida. Da igual lo que estudie, este nunca va a ser mago en la vida, ¿eh? Pero oye esas cosas, Darío. Bueno, salid rapidito que me estáis aquí desconcentrando. Os lo cuento. Esto es una caja de apariciones. De pañuelos, incluso de galletas Oreo, porque la caja es como de galletas Oreo, pero está tan bien decorada, está bien hecha. Yo os diría que entráis a la web y vierais la demo, porque no la voy a montar aquí, porque tú piensas que esto está nuevo y al que yo se lo venda no se lo voy a dar montado, ¿vale?
Esto, pero para que veáis la calidad que tiene. ¿Se llama caja aparición? Sí, no, bueno, caja de galletas mágicas se llama. Pero mira, ¿ves? Esto lo montas, mira qué bonita está. Es verdad que está doblada para que la montes, ¿vale? ¿Ves? Y esto tú la enseñas vacía y después aparecen las cosas. Esto realmente es una caja parecida a esto, ¿vale? Cuando está montada se parece a esto, ¿vale? Se enseña así vacía y empiezas a sacar cosas de aquí. Es similar cuando la tienes montada, ¿vale? Pero que está bonita porque parece una caja de galletas del supermercado, ¿vale? ¿Se ve bien? ¿Cómo? Sí, se ve, sí. Vale, ya te digo, no la he estado mirando antes para montarla, pero he pensado que esto viene así y yo no quiero alterar nada, ¿no? Porque después cuando alguien compra las cosas quiere tenerlas, como es lógico, nuevas, ¿vale? Esto está en 38 euros, pero yo creo que podéis ver la demo en la tienda. Se pega ahí el enlace. Para el que no lo haya visto, esto es una cosa de mucha calidad, de Lee Alex. ¿Sabéis quién es Lee Alex? Sí, El del que hace los cambios de traje. el Queen Change. Sí, Quick Change. Ya veo que tu inglés es bueno, ¿eh? Lo aprendí de ti. Escucha. Esto realmente es una bolsa cambiante. Que cambia de color cada vez. Pero al hacerla así con el motivo de los cubos de Rubik, lo que hace es que se puede utilizar de más cosas aparte de cambiar. Primero lo puedes hacer como que estás haciendo el cubo de Rubik, como que lo estás completando. Y después, con un cubo de Rubik de estos que tiene una cascarilla, por ejemplo, tú puedes meterlo aquí desmontado y cuando lo sacas al final lo sacas montado, ¿vale? Y está muy bien. Y esto lo que consigues es esto. Entonces tienes una bolsa, ¿vale? Que cuando le das la vuelta, ¿vale? Pues es como que haces la cara amarilla. Hasta luego, Chemi. Haces la cara amarilla. Y después le das la vuelta, ¿vale? Y haces la cara verde. Se ve, ¿no? Está claro. Y cuando haces así, pues sacas la cara naranja. Así. Bueno, pues así vas sacando la cara azul, ¿vale? Y al final faltará la cara blanca y al final del todo, bueno, no sé si he sacado todas, la roja no sé si la habéis visto, esto dura hasta mañana, ¿eh? Y después nada, y al final sacarías el cubo de Rubik, hecho si lo quieres hacer con el cubo de Rubik, si no es una bolsa cambiante, ¿vale? Que al final haces el cubo de Rubik completo, ya está. Pero está bien, hombre, es algo que no está tan visto, ¿no? Está bien. Y una calidad extrema, ¿eh? Esto es, vamos, una calidad... Buah, es que me gustaría que lo tocarais. Como me preguntáis los precios, os lo digo, 65 euros. 65. 65. ¿Conocéis esto? No. Esto es un accesorio, ¿vale? Pero es muy chulo. Esto... ¿Qué? Una copa. Ah, sí lo he visto, pero no está ¿Vale? bien. Mira qué chulo está. Esto es el envoltorio de la copa, ¿vale? Cuando tú vas a actuar, tú necesitas una copa que la puedes utilizar o para líquido, o para meter una baraja dentro, que cabe perfectamente, o para lo que quieras, ¿vale? No es porque yo tenga prisa, es que tengo que llegar a casa. Mira, esto es un coloring book, ¿vale? Como los que se hacen en comunión. Pero tiene una historia. Espérate que lo vea. Vale, tiene una historia que es de una familia, ¿vale? Que parecía normal, ¿vale? Pero que por la noche, pues es como que se convierten en zombies. ¿Correcto? Y tiene una historia completa. Muy, muy divertida para los niños, porque es como que tú sacas a los zombies sin que el mago se da cuenta. ¿Me entendéis, no? Es lo que dice,
era una familia normal, y, pero dicen que se convirtieron en zombies, pues yo no me lo creo y tal, y, la gente, y los niños están viéndolo y el mago no, no, que ya se han convertido y tal, no se han convertido, son normales, bueno, es un poco un juego así, pero después lleva unos accesorios que de aquí dentro del libro, también podéis ver esto, ¿ves? Sale la mano, es que esto va por detrás, ¿vale? Va así, a ver, no sé si lo hago bien, pero bueno, las manos salen por detrás del libro, ¿vale? Y van imantadas, con lo cual no hace falta sujetarlas, y cada vez haces así, ¿ves? Y ¿ves? Se quedan ahí. Bueno, tiene ese juego. Y después, al final, estos personajes aparecen colgados de la espalda del mago. Por eso digo, es una rutina completa con un coloring book y es un poco ya, pues un poco distinto, bueno, bastante Me parece distinto. súper guay para Halloween, ¿no? Sí, la verdad es que está bien diseñado y bien... Para Halloween va perfecto. Claro, ¿ves? Conmigo. Cuando 50, en la parte de abajo, o sea, en la posición de abajo no sale nada, ¿no? No, sale como unos cuadros sin nadie, así. Sin nadie, vacíos. Vale. Entonces ¿la historia que cuentas cuál es? A ver, Está en el... Más o menos, quiero decir. Vendrá el guión. no, la historia es la siguiente. A ver, yo te lo estoy diciendo de memoria, en la página web esta es la descripción, pero yo te lo digo de memoria. Es como que en una casa, que cuando entraban parecía una familia normal, pero que decían los niños que no era una familia normal. ¿Vale? Esa era un poco la historia. Y entonces, y al final de todo llegó un momento que exactamente, que como los pillaron o lo que sea, desaparecieron. Y como desaparecieron, y aparecen las manos y todo esto, y al final cuando enseñas el libro que está en blanco, que ya no están, es cuando te giras y están detrás. Esa es un poco la historia. Te la has dicho de memoria, no me acuerdo bien. Vale. Pensaba que las páginas en blanco era para empezar. No, Y ahí es para terminar. es para finalizar porque después aparecen los personajes detrás. Si te das cuenta, este está ahí colgado y está diciendo, callaros que me voy con él, ¿sabes? ¿Lo ves o no? Pues eso. Hay un vídeo en la... Sí, por eso te lo digo, es que esto va bastante completo. Con bastantes cosas. ¿Qué? Esto vale 20, ¿no? Dices. ¿Cuánto? ¿Cuánto me has dicho? ¿No te has dicho? 50. 50. 50. Vale, ¿qué más? ¿Qué más os voy a enseñar? Bueno, esto lo conocéis, lo voy a hacer rápido porque eso lo tendréis alguno de vosotros ya. Os he dejado para el final, he dejado las bolas, todo es de bolas. Todo es de bolas. Bueno, pues bien. Pues te has salido de la... Esto, pam. ¿Vale? Ese es otro clásico, ¿eh? El clásico, ¿vale? ¿Cuál metes primero? El cristal, el tubo de cristal que se te cae. El tubo de cristal. Ahí. Mete ese. Muy bueno. Vale, claro, tú dices, meto el verde, meto el amarillo, ¿vale? Y meto el rojo. Y no sé por qué el rojo aparece abajo. ¿Es así? Sí. Y, bueno, vamos, ya te digo, estoy improvisando un poco, ¿vale? Dice, bueno, vamos a hacerlo otra vez para ver que no haya duda, ¿vale? Entonces dices, meto el verde, meto el amarillo y meto el rojo. Y el rojo aparece abajo. Y que no puede ser. A ver, pues vamos a hacer una cosa. Aquí vamos a meter el rojo. ¿Así? Bien. Y ahora, bueno, esto, el que tiene una rutina muy chula es Luigi, ¿lo habéis visto? Vale. Bueno, pues metemos el verde, metemos el amarillo, y no sé por qué, pues, bueno, aquí no hay nada, porque el rojo vuelve a estar aquí. Está. Está chulo, está... a ver, pensarlo como un profano es inexplicable. Es inexplicable, no es... ¿Sabes? No tiene explicación esto. Es un juego que funciona muy bien. Hombre, claro que funciona, esto... Este sí que será un poquito más caro el juego, no sé ahora lo que vale, pero...
Míralo. Espera que lo miro. Ese no lo he mirado, como ese le tengo. ¿Y es el complemento de los dos juegos o son van diferentes? Va todo junto. Vale, vale. Esto, más el tubo que he enseñado y todo eso, va junto todo. Vale, vale. ¿Vale? Va junto todo. ¿Cómo se llama el juego? Espérate. Creo que... Se llama... Yo que es un profesional. Yo que tú profesional, vale 180. No te oigo, a ver. Yo que tú profesional. 180 vale. 180 vale. El juego. ¿Mm? Bueno, yo diría eso, que si es para niños muy pequeños, por ejemplo, Luigi lo hace fenomenal. Si es para más mayores, si no saben ni cómo va, van a flipar igual. Eso tenlo por seguro. Los magos lo vemos de otra manera porque sabemos el funcionamiento de la mayoría de las cosas. Entonces, no nos llega la misma emoción que le llega a un espectador. Yo siempre digo que hay que intentar volver a ver las cosas como cuando nos las hacían a nosotros y no sabíamos de qué iba el tema. Para intentar sentir un poco eso, ¿sabes? Ese juego es muy sorprendente. Muy sorprendente Sí. para el público. Y bueno, y para terminar, os voy a enseñar esto, que es de Arsène Lupin. Tiene muchísima calidad y el juego es muy bueno, que es este. No, ya lo habré enseñado más de una vez, pero bueno. ¿Vale? Esto es el juego también con las bolas. Ahí se ve todo, ¿no? Se muestra esto vacío. Después, en la caja se meten las bolas. Esto se tapa, ¿vale? Las bolas. Si no haces paso mágico no funciona, ¿eh? Lo digo porque es importante. Las bolas desaparecen. Esto se puede hacer con un ayudante o con alguien que esté en un lado y otro en otro, ¿vale? Y una vez que las bolas han desaparecido, aquí viene lo chulo, ¿vale? Se ve vacío, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Vamos, está vacío. Vale. 1, 2, 3. Y entonces vuelven a estar aquí las bolas. Eso es. Y bueno, con lo que os he enseñado y con la hora que es, yo creo que hemos pasado un ratito, ¿no? El Price TC. Joder, me pillas, ¿eh? Son 240 por lo menos. Este vale 200 y pico, pero no sé Sí, esto vale... Espera, te voy a enseñar. cómo se llama. El juego. 2,95. Esto lo que pasa es porque no lo tenéis en la mano, ¿eh? Pero esto es una calidad brutal, ¿eh? Teletransportación de Arsène Lupin. Si es Arsène Lupin, es calidad. ¿Vale? Mira, ahora que he abierto aquí, os voy a enseñar una cosa. Venga, mientras lo preparas, te voy a leer. No, ¿qué? Ah, vale. Realmente no lo voy a preparar, primera porque no me da tiempo y porque esto hay que enseñarlo un poquito, pero sí que me gustaría que vierais la calidad que tiene, porque está muy bien. Esto es el típico juego de los peces, ¿vale? De los 3 peces. Pero la diferencia con el juego, digamos, antiguo, esto es de Arsène Lupin también, ¿eh? Ah, sí, este es el pez que... ¿Vale? Esto, ahora estáis viéndolo sin preparar, pero yo lo voy a explicar. Esto es una varita, se hace con una mano toda porque tiene apertura automática, y esto, a ver, mira, esto, ¿se ve así? Sí. Vale, esto es el típico juego que, primero es que se hace, bueno, Arsène Lupin, a ver, si me aclaro. Los magos lo solemos hacer en la espalda, y mira, donde estaba el pez ahora ha cambiado de posición, ¿no? Pues ahora está en el otro lado.
Y ahora ves, lo cambio aquí y se ha cambiado de posición y ahora está en el otro sitio. Vale. Así lo hacen los magos. Arsène Lupin lo hace muy bien porque lo hace con un pañuelo. Él pone un pañuelo, por eso te digo que todo se hace con una mano. Estos círculos que hay aquí es solo para el transporte. Esto lo quitas, tienes preparado, lo quitas, entonces ya tienes listo para hacerlo. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace? Primero, si no recuerdo mal, a ver, es que no me acuerdo cómo se hace, pero primero cuando tapas, lo que hace es que un pez aparece, ¿vale? ¿Lo habéis visto aparecer? Sí. Vale. Después, cuando vuelves a tapar, después de haber hecho eso del cambio, ¿vale? Aparece el otro. Vale, pero, vale, no aparece el otro, cambian de posición. Este al final aparece en medio. Y después aparece el tercero. Ya te he dicho yo que lo iba a hacer mal. Pero bueno, era para que lo vierais nada más, para que vierais el efecto que está chulo. Ya está. No te puedo decir ahora mismo mucho más, porque ni lo he ensayado, ni lo he practicado, ni sé el movimiento que hay que hacer. Pero bueno, ya que he abierto el armarito y me lo he encontrado, pues te lo he enseñado. Pero también, mira, todo con sus compartimentos para que vaya bien, para que cuando le haces el cambio a la cuerda, una por la otra, ¿vale? Va al sitio y ya está. Creo, no lo sé, creo que hay una demo en la web de Arsène Lupin. Creo. No me hagáis mucho caso. Y poca cosa más. No sé si queréis que os cuente algo o queréis ver algo, yo lo enseño. Yo lo cojo y lo enseño, ¿eh? Sí, hay una demo de Arsène Lupin. Eso vale 95. Sí. Ya te digo, no tenía previsto enseñaroslo. Ha sido porque al abrir para ver el precio de una cosa, me he encontrado... Yo acabo de llegar porque no he podido antes por trabajo. ¿Quién? Salso. Hombre, Salso, ¿cómo estás? Pues mira, venía de currar y no puedo llegar antes. ¿Qué te iba a decir? Que me he quedado con las ganas de ver más cosas, pero bueno... No, escúchame, yo tengo toque de queda a las 10, pero por ti me arriesgo a que me multen. Ahora lo hago todo otra vez. Está grabado Salso, con lo cual la semana que viene os pasamos en el enlace. Escúchame, no creo tampoco que te hayas perdido mucho, pero bueno, yo sí... Me agrada verte, tío. Sabes que te tengo mucha aprecio. Igualmente, hombre, igualmente. Pues... Sí, ¿los pompones de Arsène Lupin los seguís teniendo? Sí. ¿Quieres verlos? No, yo los tuve, pero me deshice de ellos, pero los empecé a hacer en pequeñito y digo, a lo mejor cojo los grandes. Hombre, vamos a... Mira, que te enseñe los pompones, pero los de Darío. Espérate, espera un momento. Los mejores pompones son los de Alibombo, de nuestro maestro Harry. Mira, En los sitios me los pongo. espérate un momento, que voy. Espera, mira. Los de Harry son mejores. Estos simplemente que se parecen un poco, ¿vale? Que este es el modelo, digamos, de Alibongo. El modelo digo porque lleva los 4 pompones y es el que se quita por el medio. Y tiene forma de varita mágica. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Vale? Ese, digamos, sería, digamos, el modelo que él utiliza, aunque no sea este exactamente, ¿vale? Y después están los de Arsène Lupin, que yo creo que están muy bien, claro. Estos se llaman palos chinos. No, esos son buenísimos, sí. Y esto es una maravilla, espérate, ¿eh? Porque eso me parece que, si mal no recuerdo, es metálico eso, ¿verdad? Sí, Eso es de hierro. sí, Eso no rompe la vida. ¿De hierro del futbolista del Madrid? sí, pero además, Esto que antiguo eres, tío. En Madrid ya estoy imaginando. lo que está bien, espérate a ver si lo puedo sacar, lo que está bien de estos pompones, no es que sean de hierro, que también, sino que dentro, entonces, Buenísimo. cuando estiras de aquí, sube el otro, ya está. Cuando estiras de aquí, sube el otro, así. Lo que no voy a hacer ahora toda la rutina, pero es lo mismo, ¿no? Cuando sube así. Esto se lo hice yo, atención, esto se lo hice yo en televisión al Algarrobo. ¿De qué? ¿Sabes? Álvaro de Luna, este. Sí. Bueno, pues ya está. Creo que tiene años también. Sí, sí, Bueno, ya el pobre no tiene, que en paz descanse. exactamente. Pero bueno, Adiós. Te conocía. hombre, yo tengo un vídeo grabado por Arturo Fernández.
En beta. No, tengo un vídeo grabado por Arturo Fernández que dice: ir a ver el show de Darío Hueta, que es de lo mejor que he visto. Digo, y ahora no lo puedo poner. ¿Sabes? Qué putada. Ya. Diría, Santín, me cago en la leche, Darío Hueta. Bueno, pues esto. Nada, lo de siempre. Los cruzas y lo mismo. O sea, y este lo que sí que tiene, que está muy bien también, es, ¿veis? Bueno, este ya está. Pero ha visto cómo van, ¿no? Que lo voy a hacer para que lo veáis. Está súper fino. Mira. Después tiene esto que está muy bien también, El bolsillo. que es el tercer pompón, pero es que lo chulo es que parecen lo mismo, pero este es elástico, Sí, sí, sí. ¿vale? Este de goma. Y hay veces que lo sacaba de la bragueta. ¿Por qué? Depende del público, ¿eh? Porque abres la bragueta, sacas el pompón, haces pum, y después se vuelve a meter. Entonces, cuando estiras, esto sube, pum, y después se mete, ¿sabes? Allí. Normalmente es de la chaqueta, ¿eh? ¿Me quieres jugar? No, no, no. Bueno, pues ya está, es para que vienen los ¿Qué pompones. precio está ahora? Me costó 75, ¿puede ser? Pues mira, ahora te voy a explicar. Cuestan 85 ahora. Todo el material de Arsène Lupin, que me va a llegar nuevo, esta semana o la que viene, bueno, cuando digo todo lo que va a llegar nuevo es la reposición de las cosas que tengo agotadas y alguna cosa nueva. Todo ha subido de precio. Todo. Yo lo que pensaba hacer, que os lo digo a vosotros en primicia, es durante un par de meses todo el material de Arsène Lupin va a estar al precio al que se va a quedar y rebajado al precio que tiene ahora. ¿Me he explicado? Sí, sí. Es decir, durante 2 meses voy a mantener los precios que tienen ahora, cualquier cosa. Pero dentro de 2 meses, la subida que a mí me hacen la voy a aplicar, como es lógico. ¿Vale? Ok. No, es que te lo digo por ejemplo. Yo tengo un par de personas esperando las mesas de los tubos, ¿sabéis cuál os digo, no? La mesa de los tubos. Vale. Tengo un par de personas esperando. Eso es un artículo que aumenta de precio. Vale. A las personas que lo están esperando, pues yo durante 2 meses se lo voy a dejar al precio que está ahora. Es decir, no le voy a aumentar ahora nada. Pero cuando pasen 2 meses, tanto si lo han comprado como si no, lo subiré. Vale. Y algunas cosas de estas también. ¿Vale? Pues ya está, no lo digo porque Arsène Lupin me pasa el catálogo y también me sube el precio, como es lógico. ¿Vale? O sea, no es nada. Si alguien quiere algo, yo de todas maneras, estas cosas, yo mandaré un mail con estas cosas, diré, oye, esto va a subir de precio, tenéis 2 meses si alguien quiere algo, y ya está. ¿Vosotros recibís los emails que yo mando? Hola, amor. ¿Eh? ¿Dónde estás? Yo no, desde luego. ¿Tú no? No. Yo sí. Ah, vale. Pues algo abrirte. Hombre, vamos a ver. Yo no. Yo sí, Darío. Bueno, mira, a ver, el que no lo recibe es porque no quiere, a ver si me entiendes, porque puede entrar a la página y registrarse para recibir los mails, o Dios. me mandáis a mí o me dais a mí el mail y os lo pongo yo. Más que nada porque mando novedades, mando... no soy muy pesado, que mando uno cada 15 días o menos, o sea, o más, quiero decir. Y, sobre todo, yo sí que os pediría, que creo que es interesante para verlo todo lo nuevo y todo eso, tengo 2 canales en YouTube. Uno es el mío de Darío. Ese está más enfocado al profano, hago algunos juegos, hago algunas cosas, pero es un poco a mí como artista, ¿no? Está bien, pero hombre, si os queréis verlo y suscribiros, me parece fantástico y maravilloso. Pero el canal que está bien, el que está muy bien para ver todas estas cosas es el de la varita mágica. Entonces, enseño cosas, enseño a lo mejor cómo se utiliza el papel flash, enseño cuidados del papel flash o cualquier otra cosa, y cada semana o cada 2 semanas hago un vídeo con todas las novedades, para que las podáis ver, igual que habéis visto esto, pero con lo último que va llegando. Hombre, pues si queréis entrar al vídeo, a los vídeos de YouTube, pues estaría bien. ¿Puede entrar todo el mundo o no? Sí. No enseño cómo se hace, enseño el material. Ah, vale, pero no enseñas cómo eso, quiero decir. No, pero enseño las novedades. Estoy todas las semanas haciendo un vídeo de novedades. Sí, eso sí que me llega a mí. Por eso, os lo digo porque, si queréis... Además, estamos en 1921 suscriptores y me gustaría llegar a los 2000. Ahí lo dejo.
Mañana está todo a mape. Bueno, pues esto ha sido todo. Yo espero que hayáis pasado un ratito agradable. Salso, siento no poder estar más tiempo, que yo estoy a gusto. No, no te preocupes, escucha, si es que el trabajo es lo que tiene, macho. Tenía tema de taxi y acabo de llegar ahora. El trabajo es lo primero. Exactamente. Ya te digo. Darío, Comer los segundos. un placer, muchas gracias. A vosotros. Yo, en cambio, te diría muchas gracias, un placer. Muy bien, pues te lo agradezco y quería deciros algo antes de que... quería ser el primero en deciros algo. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad.